Buenas noches. Al hilo del tema de la rivalidad fraterna, un tema que habíamos estudiado en el relato bíblico de José y sus hermanos y en otros, alguien me pidió que hablara sobre Rómulo y Remo, donde se aparece el mismo tema, por supuesto, aunque en una clave más de orden político que de orden psicológico, porque, bueno, es un relato que se vincula a Roma, a la antigua Roma, y como todos saben, en esa ciudad, digamos que la política era como el eje, ¿no?, del pensamiento y de la reflexión. Bueno, dejando este preámbulo, la historia empieza en realidad con un rey de Alba, Proca, que tiene dos hijos, eh, Numitor y Amulio, y le deja el reino al mayor, Numitor, pero Amulio eh, expulsa a su hermano del trono y se convierte en rey. Bueno, o sea que es un usurpador. Como Numitor había dejado una hija, Rea Silvia, y Amulio tenía miedo de que algún hijo de esta mujer en el futuro le disputase el derecho a ser rey, la convirtió a Rea Silvia en vestal, es decir, tenía que ser virgen y no podía casarse. Pero Rea Silvia de todas maneras quedó encinta, lo cual fue atribuido a las artes del dios Marte, el dios de la guerra. Esto era bastante común en la antigüedad, ¿no? Es decir, cuando aparecía un personaje excepcional en la historia, decían que era hijo de algún dios. Se dijo también de Alejandro Magno, que era hijo en realidad de Júpiter, de Zeus y no de Filipo. Bueno, esto era, digamos, la atribución del origen divino era, bueno, bastante común. Y de paso servía para, bueno, qué sé yo, justificar algunos nacimientos que no tenían mucha explicación. El hecho es que nacieron dos hijos de Rea Silvia, Rómulo y Remo, y entonces Amulio, para evitar problemas, los metió en una canastita y los arrojó al Tíber. Eh, Motivo mítico que por supuesto aparece en muchos otros relatos, en el relato del nacimiento de Ciro, rey de Persia, y en el de Moisés, por supuesto. Aunque en el de Moisés los términos están invertidos, como ya señaló en su momento Sigmund Freud. Bien, entonces estos mellizos son abandonados a la corriente, pero se salvan, son amamantados por una loba, ¿verdad?, y recogidos por un pastor, Faustulo, que los cría hasta que llegan a la edad viril y allí son asaltados, Remo cae presa de unos ladrones y su hermano Rómulo, para salvarlo, quiere formar un pequeño ejército, una banda, ¿no?, de gente que pueda actuar y salvar a su hermano. Entonces allí Faustulo le revela a Rómulo su verdadero origen para que tenga más recursos, más poder. Y Rómulo no solo libera a Remo, sino que además repone en el trono a su abuelo, Numitor, ¿no?, y destrona a Amulio. Una vez hecha toda esta cosa, los dos hermanos piensan en fundar una nueva ciudad, en el lugar donde habían sido abandonados originalmente, y esa ciudad, por supuesto, no puede tener dos reyes, ni dos fundadores. Aquí aparece un conflicto, eh, digamos, que va a constituir una especie de tensión dentro de la historia romana, como han señalado algunos estudiosos, ¿no? La tensión entre el uno y el dos, entre la dualidad que representa en realidad la república y el uno que representa la monarquía. Después vamos a volver un poco sobre esto, si no es hoy, será mañana. El hecho es que, como dice la leyenda, someten la decisión al vuelo de las aves, lo que se llama en latín auspicium, avis spicium, que significa observación de los pájaros, y sale triunfador Rómulo y es él el que tiene el derecho a trazar un surco en la tierra con un arado tirado por bueyes, y ese surco representará los límites de la futura ciudad. El limes, el límite, ¿no?, romano, se considera sagrado al punto que, una vez que después existió ya la ciudad de Roma con sus murallas, si un albañil tenía que reparar la muralla, tenía que llamar primero a un sacerdote para que desacralizara esa parte de la muralla, porque si no se consideraba que el albañil con sus herramientas estaba atacando a Roma.
Esto es un poco extraño para nosotros, ¿no? Para nuestra mentalidad es difícil entender algo así, pero el hecho es que Remo, como había perdido en el auspicio, salta por encima del surco y con esa acción comete lo que para los romanos era un sacrilegio. Así que violar el límite es un sacrilegio. Así que cuando Rómulo mata a su hermano, este fratricidio está de algún modo respaldado legalmente, ¿no? No obstante, la idea de que la ciudad estaba fundada, o que en el origen de la ciudad había un fratricidio, va a seguir en la conciencia de los romanos durante toda su historia. Y llegamos a la época de Augusto y encontramos en medio de las guerras civiles el Epodo VII de Horacio, donde precisamente se habla de cómo la sangre del magnánimo Remo fue una maldición para todos sus descendientes. Lo cual es rarísimo porque en rigor los romanos no son descendientes de Remo, que murió sin tener hijos, sino de Rómulo. Pero bueno, ahí hay un enigma por resolver. No lo sería si Horacio fuera un poeta descuidado, pero en un poeta tan preciso, tan cuidadoso, que jamás dejaba un cabo suelto, por algo puso eso, ¿no? Los nietos del magnánimo Remo, aunque me parece que estoy mezclando una cita ahora. Ah, sí, los nietos del magnánimo Remo es Catulo, no Horacio. Bueno, no importa. O sí importa, pero después lo resolveremos de alguna forma, ¿no? A un hombre así que cita de memoria se le puede mezclar las citas, así que espero que sepan disculpar. De todas maneras, es verdad que Horacio habla en ese poema de cómo la sangre caída de Remo pesa sobre la Roma de su época y se manifiesta en la forma de la guerra civil, ¿no? Así que allí hay una clave singular para entender cómo esa tensión entre dos hermanos que no pueden gobernar al mismo tiempo, que está en la leyenda fundacional de Roma, ¿no? El periodo de la monarquía romana, luego reemplazado por la república, donde singularmente hay dos cónsules, ¿no? Hay dos gobernantes que tienen que cogobernar, porque esa era la manera de asegurarse de que no iba a haber monarquía. El hecho de que la idea del rey, del monarca, sea para la conciencia republicana de Roma eh, una palabra tabú, ¿no? Al punto de que cuando César insinúa, Julio César insinúa que quiere ser rey, recibe el repudio incluso de sus seguidores. Bien, son varios temas entrelazados que seguiremos en un próximo encuentro. Recuerden entonces que Rómulo y Remo están en la historia de Roma como una clave, sobre todo política, aunque desde luego también nos impresiona mucho porque nos hace acordar a otro relato, ¿no? También sobre el mismo tema, esta vez de la Biblia, que también está en la fundación, pero no de Roma, sino de la especie humana, Caín y Abel.